Bienvenidos. Esto es Sin Rodeos, viernes 28 de enero, año 2022. Omega Estéreo, 8:30, 9:30 de la mañana de lunes a viernes. César Relova con nosotros en el tablero de controles con Roberto Antonio Díaz. Y hoy vamos a tener una agenda interesante. Nuestro primer invitado, Rodolfo Caballero. Y casualmente anoche participaba César de una reunión Zoom con un grupo de hermanos de la comunidad de matrimonios en Victoria, afinando algunos detalles de algunas cosas que estamos planeando, pero dentro de la conversación surge lo que hoy se conoce como coronafobia. Coronafobia, que no es otra cosa que el miedo desadaptivo que no nos protege del coronavirus. Imagínate, es el miedo a la enfermedad. Y yo te soy honesto, yo nada, y usted que ha estado conmigo en un par de almuerzos durante los últimos meses, se ha dado cuenta, yo ni para comer prácticamente me quito la mascarilla cuando estoy fuera de casa, porque no quiero pasar por la experiencia, ni aunque me garanticen que solo va a ser un resfriadito del coronavirus, del COVID-19. Si me da, bueno, me dio, pues. Pero ya ahí sí tendré que decir, caramba, yo hice hasta donde pude. Porque trato, los momentos en que yo no tengo la mascarilla puesta es en cuando estoy en una esquina aquí en mi restaurante, lejos de la gente, en mi casa, lógicamente, y en el carro. De ahí el resto del día yo ando con mi mascarilla y ahora con la KN95, que es mejor para esta variante de Omicron que está azotando el mundo en este preciso instante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué comencé así, don César? Porque hoy nuestro invitado, Rodolfo Caballero, nos va a hablar precisamente de la ansiedad de atender, de la necesidad de atender la ansiedad, la ira, la depresión, el miedo que está envolviendo a la gente. Y él ha desarrollado un libro donde propone un nuevo enfoque basado tanto en el bienestar como en la creatividad, a partir de que la pandemia no nos va a dejar de acompañar, así como los desafíos o las crisis. O sea, aquí estamos ligando todo este tipo de temas vinculados a la pandemia. Bienvenido, don Rodolfo. Muchas gracias, Álvaro. Te felicito por la conciencia que siempre estás haciendo en nuestra comunidad nacional acerca de los diferentes temas que, comprometidos con el desarrollo de nuestro país, es importante abordar. Y el tema de la salud es importante abordarlo desde una perspectiva integral. Nosotros el año pasado, escuchando las noticias internacionales, nos sorprendió darnos cuenta o que informaban acerca de que estaban aumentando los casos de ansiedad, estrés, depresión y con ello suicidio. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar por alrededor de 3 meses, 4 meses, psicólogos y psiquiatras panameños. Y de hecho, ayer mismo, el presidente de la Asociación de Psiquiatras de Panamá, Asociación de Psiquiatría de Panamá, el doctor José Tejeras, manifestó que no solamente la Organización Mundial de la Salud está levantando una alerta con respecto al aumento de la depresión y del suicidio en el mundo, sino que también acá en Panamá los psiquiatras locales también les preocupa. Y tú sabes, yo soy docente también, soy coach, soy escritor. Tengo una gran preocupación y la razón por la que escribo este libro es porque la ansiedad, el estrés, la depresión está afectando a la niñez y a la adolescencia. Y estos 2 años de pandemia, ¿sí?, ha generado muchos problemas, no solamente en el plano cognitivo, debajo de la problemática aprendizaje en los niños y la adolescencia por la virtualidad. Hay detrás ansiedad,
estrés, porque tú usaste una palabra hace un momento, adaptativo. No estábamos entrenados para adaptarnos a una circunstancia de cuarentena y restricción de movilización. Esto en Estados Unidos, he estado estudiando en distintos congresos, seminarios y formaciones que psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos están llamándolo la crisis del trauma colectivo, y otros lo llaman una crisis multidimensional. Entonces, en el libro planteo una perspectiva no solamente de que hay que tomar en cuenta la salud física y cuidarnos con las mascarillas y el distanciamiento, sino también disminuir la velocidad y procurar la calma. ¿Por qué? Porque dicen los expertos que esta restricción de cuarentena, ese temor, ¿sí?, a ser contagiados, sobre todo ahora en esta cuarta ola, genera en el sistema nervioso central un estado natural de estar en alerta. Esto es lo mismo como si viviéramos en lugares de guerra en donde están bombardeando, y tú sabes que las personas que viven en lugares donde hay guerra están todo el día en estado de alteración. Su sistema nervioso central se altera, no se pueden concentrar, no duermen bien, abusan de la comida, etcétera, etcétera. Hay una serie de manifestaciones que hacen que la persona se desgaste con el tiempo. Imagínate, en Panamá nosotros llevamos ya 2 años en estas situaciones. Además, hay otro factor crucial. En una encuesta que hizo la UNICEF el año pasado, 3 encuestas telefónicas, la niñez panameña se le dio menos comida en estos 2 años de pandemia, y todavía estamos en pandemia. Quiere decir que todavía hay niños y adolescentes que tienen menos comida, primero. Segundo, se descubrió en ese informe que la niñez y la adolescencia no obtuvo acceso a los servicios de salud como antes, porque los papás tenían miedo de que sus hijos se contagiaran y no los llevaban al médico. Entonces tenemos un cúmulo de factores que están afectando la salud integral del niño y del adolescente. Y no solamente eso, sino mi preocupación es, ¿qué va a pasar el día 7 de marzo cuando yo me enfrente a 440 alumnos que tengo en mi colegio? Soy capaz de ver que ese muchacho, esa muchacha que está frente a mí probablemente perdió un familiar y puede estar todavía de duelo. Y de hecho es así, porque yo soy profesor y tengo estudiantes que han perdido abuela, abuelo, hermanos, hermanas, tíos, y ese proceso de duelo es invisible para mí, porque yo estoy viendo ahí un estudiante uniformado que viene a dar clases, ya que yo lo instruya. Pero tengo que, y esta es mi gran alerta a todos los educadores, a todos los directores de escuela, a la ministra de Educación, al Ministerio de Salud, con respecto a que tenemos que sensibilizarnos acerca del estado mental, emocional, moral, espiritual del que vienen los niños y adolescentes a nuestras aulas, a nuestras comunidades educativas. Las autoridades tienen que comenzar a desplegar protocolos no solamente de bioseguridad, sino enseñarle al niño a respirar profundamente, que sea capaz de eso, no solamente el profesor de educación física o el profesor de religión en su materia, sino el profesor de matemáticas, que se tome un minuto para decirle a los muchachos, relájense, este no es el fin del mundo. Si no se entiende, voy a volver a explicar. O sea, tenemos que entrar con un espíritu de calma, de sabiduría y no de presión, como ocurre en muchos casos, en donde yo tengo que cumplir con un contenido que darle a mis estudiantes y yo voy a turugar a los chiquillos con trabajos y cosas porque estuvimos 2 años fuera de clases presenciales. Entonces, lo que me sospecho es que puede haber tensiones y conflictos si los docentes no somos conscientes de estas realidades familiares, individuales, culturales y nacionales que han estado viviendo los niños y los adolescentes. Y Rodolfo, sí,
Sí, Rodolfo, buenos días. Mira, aquí hemos tenido a psicólogos, hemos conversado con psiquiatras y hemos llegado a una conclusión de que existe un mito urbano de que el que va al psicólogo, el que va al psiquiatra tiene problemas estructurales en el orden mental. Y hay un estigma y la gente dice, no, no vaya, procura no ir, cuando eso le genera salud. Uno, ¿no? Ese mito, romper ese mito y poder consultar a los especialistas. Pero en materia por lo menos de ansiedad, bueno, uno mantiene ansiedad porque no le sale un proyecto, porque no se cumple una meta en tal tiempo. ¿Qué hace diferente este estudio que has hecho tú en materia de ansiedad dentro del contexto de la pandemia? ¿Qué lo hace diferente o es un patrón igual como si fuese no tengo dinero, no se me cumple esto o tal? ¿Es algo diferente? Voy a contestarte pensando en la audiencia, más que pensando técnicamente. Si por 2 años, imagínate que yo soy un niño, un adolescente de 12 años, si por 2 años mi papá no trabaja, mi mamá no trabajaba y se dedicaba a cuidar a mí y a mis hermanitos, pasamos a clases virtuales y cero contacto con personas, cero salidas a jugar con mis amiguitos como antes, ¿sí? El papá y la mamá discuten todos los días porque no alcanza la plata y tienen que ver cómo estiran, si les llega el bono, si no les llega el bono, si les dio COVID, si no les dio COVID, si la abuela está comiendo, si la abuela no le está llegando el bono, hay que ver cómo se hace para mandarle comida. Imagínate esta simple situación multiplicada por 2 años. ¿En qué nivel de ansiedad y estrés está el sistema nervioso de un ser humano? En alta. Es como si todos los días te apuntaran como una pistola, es como si todos los días te dijeran, hoy no hay comida, ¿qué vamos a hacer? Y esa experiencia jamás tú tuviste preparado para vivirla. El problema no es una vez me quedé desempleado por 3 meses y bueno, estuve ansioso, sí, un tiempo, me deprimí otro tiempo y recuperé mi trabajo. No, aquí hay personas que inclusive, no quiero olvidarlo, hay personas profesionales, dueños de empresas, que han quedado en la quiebra, han perdido su casa, han perdido sus empresas, han tenido que liquidar empleados. ¿Cómo queda la imagen de uno mismo? Yo te pregunto a ti, César, si tú eres empresario y tú por toda la vida has tenido tu imagen de buen profesional y prestigio, ¿cómo tú te sientes el día en que tú tienes que cerrar las puertas de tu negocio porque no hay ingresos? Eso lastima la imagen de las personas. Eso crea no solamente ansiedad, crea estrés, crea preocupación, miedo, culpa, ira, pena, dolor, toda esa experiencia de duelo, ¿sí?, que vive el ser humano, y yo no voy a contextualizarlo como lo llamas tú, en un contexto de mito urbano, sino es una cruda realidad. Ustedes y yo conocemos personas que dicen, tuve que cerrar mi negocio, oye, tuve que vender la casa en la playa para poder subsistir un año más porque no veo en el horizonte empleo. Y los adolescentes de clase media alta, dice que este año que inicia la escuela pública, vamos a recibir creo que 40,000 adolescentes y jóvenes que su papá no tienen para mandarlo a escuela privada. Y entonces todo eso cambia, es una transición. Y mira, yo no quiero, porque el concepto de mito urbano es como llamar la atención acerca de, oye, eso no es un extremo, es un extremo, porque hay, mira, fulano, mengano, que han superado eso, mira el otro que, pero el problema es cuando ahora mismo las estadísticas oficiales mandan alerta acerca de que están aumentando los casos de depresión, los casos de suicidio, y ya sabemos muy bien cuáles son los efectos. Álvaro comenzó diciendo la coronafobia, el miedo. Cuando se convierte el miedo en una fobia, ¿sí?, quiere decir que la persona está obsesionada mentalmente y su conducta únicamente responde al miedo, a cuidarse, a protegerse. Entonces, tú imagínate hablar con una hermana, con un hermano tuyo que le dé coronafobia y no va a ser el mismo que antes, ¿me explico? Entonces,
todos estamos siendo afectados por la pandemia multidimensionalmente. Económicamente tenemos, y de hecho hay montones de escritos sobre la importancia de la resiliencia económica, pero es importante la resiliencia social también, la resiliencia mental, emocional. Y en este caso, yo planteo en el libro, porque yo como profesor sí anhelo que volvamos a clases presenciales, sí anhelo a volver a estar en contacto en la escuela, en la comunidad educativa. Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos y el primer trimestre tener un análisis acerca de cuál es la situación socioeconómica de la que están viniendo nuestros estudiantes y ponerla por delante de la libreta de calificaciones y saber que cuando yo estoy calificando a Alvarito, porque Alvarito me sacó un 2 en un examen, yo tengo antes de eso que ver, oye, Alvarito, su papá y su mamá no trabajan, oye, Alvarito tuvo de duelo porque los echaron de la casa donde vivían y ahora mismo viven donde una tía, él vive donde una tía y el papá vive donde la mamá y la mamá se fue para donde la abuela. Ese tipo de situaciones son humanas y creo que la pandemia en ese sentido nos obliga a ser más humanos. Claro, Rodolfo, perfectamente comprendo el panorama que nos ofrece. Sí, es una realidad, sí, pero también en toda esta dinámica llego tarde porque es que estamos en pandemia. No hago esta labor que puedo hacerla, no estudio porque estoy en pandemia. No cumplo con mis obligaciones porque estoy en pandemia. El Estado me tiene que sancionar o me tiene que reglamentar porque yo no tengo los cuidados y la autorregulación y la responsabilidad porque estoy en pandemia. Ves que hay un fenómeno que está caminando colateral a todo este problema. Mira, hay gente, es la excepción, como tú dices, la resiliencia, han buscado fórmulas en este tiempo y en este espacio para, sí, y hablo de ejemplo, que los dueños de los busitos colegiales a vender verdura por la comunidad porque ya no había quien transportar. Ves que también hay ejemplos en el camino y allá nuestros pueblos están de fiesta en fiesta, entonces tiene que llegar un alcalde para decirte que, hombre, pero si es que están los números, ¿no? No estoy diciendo que no impacta, por supuesto que sí, en lo micro y en lo macro, pero ¿qué pasa con el ser humano, con su autorregulación, con su responsabilidad, con la fórmula creativa de hacer cosas y de buscar oportunidades en las desgracias? ¿Qué pasa con ese potencial? Reconozco lo que dices, pero también me gustaría ponderar a gente en este camino que ha tomado la oportunidad y el espacio. Porque hay un sector de la sociedad que camina por esa línea que tú has planteado, de me monto en el patín de la pandemia para no hacer o para hacer lo que quiero y lo que me da la gana. Ese es un sector. Y eso no lo podemos negar. Hay gente viva en todo. Hay gente viva para... Álvaro, aquí hay, mira, aquí hay trabajo. No. A mí me llega el bono. Ya en 12 días me va a llegar el bono. Así que yo voy a aguantar ese trabajo que me están ofreciendo. El que se aprovecha de las normas o los decretos de cuarentena para... que yo tuve contacto todos los días he tenido contacto con gente contagiada. Y resulta que no tuvo ningún contacto, pero ¿cómo tú pruebas eso? Entonces, esto nos ha llevado al gobierno a tener que tomar decisiones más estrictas en torno a ese tema, porque vivimos en una sociedad que llama tonto, bobo, al que respeta las reglas y aplaude al tramposo. Y ese es el ancla, leía yo ayer, del subdesarrollo en que nos encontramos. Yo valoro lo que dice Rodolfo en cuanto a la gente que de manera seria y correcta en este momento está enfrentando una situación crítica, compleja, emocionalmente hablando, a raíz de todo lo que ha sido esta pandemia. En el caso mío particular, yo vengo con un arrastre, un problema muy serio de toda una vida en la que tuve que madrugar y todavía mi sueño es irregular. Y esto de la pandemia, en vez de ayudar, ha afectado. Y así tiene que haber un montón de gente en este momento con trastornos del sueño, con problemas emocionales, problemas de falta de sociabilización, que hablábamos ayer con la ministra, los niños más pequeños que no han socializado en las escuelas.
todo esto va a ser complicado realmente, Rodolfo. El número 7600, ¿qué nos dice? 7.600. Son las víctimas de COVID fallecidos en Panamá hasta ayer. Entonces, son 7.600 hogares que han vivido o están experimentando la pérdida de seres humanos jóvenes, como Kendall Royo, un baluarte de nuestras tradiciones folclóricas, ¿sí? Médicos, enfermeras, gente valiosa. Entonces, sí, y también es necesario, ¿sí?, ponerle mano dura al juega vivo y todo lo que quiera. Y creo que el gobierno en ese sentido ha tomado las restricciones. Ayer en forma de meme decían a mucha gente que estaba saliendo en las gradas del estadio de San José, Costa Rica, viendo el juego, perdiste el bono porque ya te chequearon que sí tienes plata para viajar para Costa Rica, pero estás cobrando bono. Entonces, eso si la ley opera en este país, y eso es tema de otro asunto de administración de justicia, pues definitivamente que no es procedente. Pero yo quisiera apostarle a la sensibilidad y a la compasión que debemos tener hacia las personas que han sido afectadas con pérdida de sus empresas, pérdida de sus empleos, pérdida de la salud, pérdida de sus familiares, porque de ninguna otra manera, ¿sí?, podemos caer en lo que con tristeza he sido testigo de juzgar a todos bajo la misma condición y decir, ese César es un vivaracho, ese César es un aprovechado, ese César está jugando vivo. No es cierto. Y inclusive cuando yo me puedo sentar con César, puedo entender tal vez una historia que jamás yo había entendido y comprendido, y puedo entender qué lo llevó a él a hacer eso. De hecho, dice que en estos tiempos, cuando nosotros veamos situaciones del mal manifestarse, personas que hacen el mal a muchas personas y dañan, preguntarnos de qué manera ellos se parecen a nosotros, qué hay de ellos en nosotros mismos, porque todo eso alimentaría la compasión. En lugar de juzgar a los demás, aplicaríamos la compasión. Y esta es una manera de despertar a una nueva conciencia, ¿cierto? Tenemos todas las limitaciones que vivimos de una cultura que celebra la corrupción, una cultura aquí que fomenta el juega vivo. Es una oportunidad, y por eso yo apunto al bienestar y a la creatividad. Sea como sea, esté yo con un caso real de un alumno o un educador o un adulto que está viviendo una situación de pérdida, para llamarla a nivel genérico, yo puedo ver cómo uso la creatividad y el bienestar para ayudarla. Pero también, si estoy frente a una persona que está jugando vivo, ejemplo, si aquí tú abres el micrófono a los educadores, dicen, los chiquillos son unos juega vivos, nunca vinieron a las clases, quieren que uno les regale la nota, mira que hay casos así, así, así. Que padre de familia se aprovechaba de las clases virtuales para que el estudiante no hiciera nada. Esas situaciones inclusive son una invitación, y deberían ser una invitación a generar bienestar y a generar creatividad y a tomarlas, porque de lo contrario, ¿qué hacemos? El sistema no permite que uno saque esos estudiantes de la escuela. Entonces tenemos que convivir con esas situaciones y llamar la atención y a hacer conciencia. Yo recuerdo perfectamente cuando comencé en educación en el año 1997, allá en el IPT de Bugaba, que un estudiante estaba copiándose y yo lo agarré copiándose. Y yo le dije, ven acá, papá, no voy a hacerte nada. Párate aquí delante de tus compañeros y únicamente te pido que si dentro de ti encuentras un poquito de honestidad, admitas que te estabas copiando. Y ese muchachito admitió con honestidad que en efecto sí se estaba copiando. Le digo yo, solo eso quiero que aprendas, porque nadie es perfecto, todos fallamos, todos podemos equivocarnos, pero el problema no está en equivocarnos y fallar.
El problema está en negar que estamos fallando, en negar que tenemos debilidades, en negar que nuestras perspectivas son parciales, son limitadas. Tú tienes un punto de vista, César tiene otro, yo tengo otro, y ninguno de los dos es malo por eso. Pero en nuestro país tenemos una cultura de ego, donde queremos ser los más sabios, los más inteligentes, y creer que nosotros dominamos la verdad. Y ante estas situaciones, nosotros tenemos que ser más humildes y ser más sinceros y reconocer en nosotros que todo lo que nosotros creemos que es absolutamente la verdad no es cierto, es relativa. Y siempre hay otras perspectivas y otras perspectivas de donde podemos ver las cosas. Imagínate ahora, en Estados Unidos, una de las cosas que a nivel de educación se está imponiendo, y a nivel de salud mental también, para promover la salud mental con los niños y los adolescentes en las escuelas, porque allá las escuelas están abiertas hace rato, es promover la bondad o la amabilidad y la compasión en el aula de clases, en la comunidad educativa. Y que la bondad y la compasión sean lo que dominen el hacer y el quehacer de la educación. Es una tarea importante. ¿Por qué? Porque en este momento, cierto, hay jóvenes, estudiantes, que uno los conoce, que son estudiosos. Una comunidad educativa resiliente integralmente no puede darle la espalda y negar, ¿sí?, otros factores que nosotros analizamos en el libro, como el aumento de actos delictivos en los adolescentes estos últimos 2 años, que yo te mandé a ti el reporte, en donde dice que el abuso sexual es el principal acto delictivo de los niños y adolescentes de Panamá. No podemos negar el aumento de la violencia en la familia, ¿sí? Entonces tenemos que tener una perspectiva de decir, bueno, ¿quiénes son mis niños adolescentes en mi escuela, en mi sistema escolar, que están viviendo situaciones de alto riesgo, y protegerlos y cuidarlos al máximo? ¿Y quiénes son los que no están siendo de alto riesgo, que por el contrario, puedo ayudarlos a liberar mayormente su potencial y también atenderlos? Tenemos que tener, no podemos medir con la misma vara a todos los estudiantes. ¿Dónde conseguir este material, este libro de tu autoría, Rodolfo? Porque es interesante sentarse a revisarlo. Yo creo que con la información que nos está suministrando hay que meterse a verlo, definitivamente. Y los padres, los propios estudiantes, los docentes, tienen que revisarlo. Bueno, este es un libro que no pretendo hacer más de 5 copias físicas que ya hice. Una se la di a la ministra de Educación, otra al director de Servicios Psicopedagógicos, y otros 3 los tengo guardados, porque lo que quiero es tener conversatorios con la gente y decirle, tengo esta información, oiga, díganme ustedes que, porque el problema cuando uno escribe libros es que los libros se quedan en la teoría y si nadie te los compra, nadie los lee. Yo quiero salir, he salido, de hecho, el enviado notas y cartas a los directores de todas las escuelas públicas y privadas de Panamá para invitarlos a ellos a tener conversatorios sobre este tema con los educadores. Y en este mes, que ya entran los educadores de escuela privada en febrero, vamos a tener, de hecho, el lunes y martes estoy con los educadores del IPA de Panamá teniendo un conversatorio. A mediados de febrero tenemos conversatorio virtual con la Universidad Autónoma de Chiriquí y el Hospital José Domingo de Ovaldía sobre este tema, porque hay una serie de situaciones estructurales como son la violencia, la delincuencia, que están y van a afectar el proceso de presencialidad de las clases. Y te pongo ejemplos de estudiantes que me dicen, hubo una estudiante que me dijo a mí un día, profesor, lo que pasa es que mi hermano está en una banda aquí en la comunidad tal y nosotros nos tuvimos que mudar y yo por eso no puedo hacer las tareas porque nosotros nos tenemos que estar mudando constantemente porque a mi hermano lo intentaron matar y también nos quieren matar a nosotros. Y yo no trabajo en El Chorrillo, yo trabajo acá en Chorrera. Entonces, hay violencia, hay estrés, hay ansiedad, hay suicidio y la clave está en, sí, apostarle a la razón y apostar por toda la gente que tiene interés en estudiar, pero también de alguna manera nos va a tocar proteger y cuidar a nuestros niños y adolescentes como si fuéramos un albergue, pero fuera de albergue, dentro de la escuela
brindarles ese cuidado a los niños y adolescentes. Y ayer me decía alguien, oye, Rodolfo, pero los educadores, ¿qué? Entonces, hay ya estudios del Wellbeing Institute, el Instituto de Bienestar que está en Ciudad del Saber, que han estado estudiando la salud mental de los educadores, y la salud mental de los educadores también ha estado afectándose. Entonces, tienes el caldo perfecto para ver muchos conflictos y tensiones, ¿sí?, en la sociedad panameña, porque tienes educadores con deterioro de su salud mental, padres de familia igual, niños y adolescentes igual. Suma todo eso y júntalo. O sea, es necesario ponerle atención al tema de resiliencia. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso de resiliencia integral con qué se come? ¿Qué es lo que, a qué apuesta? Bueno, apuesta a la palabra que tú usaste al inicio de del programa, ser capaz de adaptarnos. No tenerle miedo al miedo, comenzando con las emociones. No un poquito de tenerle reinventarnos. A mí esa palabra no me gusta, de reinventarnos, porque al final te reinventas con los elementos que hay. Por ejemplo, yo puedo agarrar la pantalla de mi computadora ahorita mismo y reinventarla, y en vez de hacerla cuadrada, hacerla circular, pero estoy usando los mismos elementos. En cambio, ¿qué tal si evolucionamos? ¿Por qué? Porque si tú miras los programas acerca de la evolución del universo, acerca de la evolución de la naturaleza, acerca de cómo todo ha evolucionado, nada es igual. Todo se transforma en algo mejor. Y en la perspectiva integral de la resiliencia, justamente nosotros planteamos a la gente que no es necesario deshacernos, ¿sí?, de nada, reinventarnos, no, sino adaptarnos evolutivamente a las circunstancias que estamos viviendo para, desde una nueva conciencia, ¿sí?, actuar de una manera más sabia y compasiva, bueno, más ecuánime. Nosotros en Panamá somos todavía muy de todo blanco y negro, o todo o nada, o blanco y negro, seguimos la ley de Newton, de la física. No, es que esto es así o asá. No. Yo inclusive, por eso te digo de los libros, yo no quiero ni pretendo que mi libro se venda. Yo pretendo que mi libro coja vida y que algún director de escuela diga, vamos a adoptar el modelo de resiliencia integral, aprobarlo y vamos a documentar cómo es que se aplica la resiliencia integral educativa para de veras, ¿sí?, saber si este nuevo saber, conocer si verificar si este nuevo saber, si este nuevo conocimiento es aplicable para todos, porque eso es lo que pretende la investigación científica, aportar nuevas ideas para aplicarla y mejorar, tener una mejor sociedad. Yo con ese espíritu escribo un libro, ¿sí? Bueno, te agradezco, Rodolfo. El tiempo es nuestro enemigo más importante en la radio, así que interesante esta plática que nos invita a un periodo de adaptación frente a la nueva realidad que estamos viviendo. Así que vamos a la pausa comercial, regresamos porque queremos tocar otros temas, entre